Y la otra que no nos cansamos de insistir, la reducción del financiamiento a los partidos políticos. Ahí hay 3,000 millones de pesos que se podrían recortar si aprobamos la reforma constitucional. Ahí están en la mesa, yo creo que todos deberíamos de entrarle, porque no se vale pedir cuestiones como la del ingreso básico sin que los partidos le entren. Hay que tener autoridad política, teniendo congruencia con lo que se está planteando. Y si las familias mexicanas están haciendo un esfuerzo y si el gobierno está apretándose el cinturón con la austeridad republicana, ¿por qué los partidos no? Amigos y amigas, vamos a ir a la información porque hoy Acción Nacional está exigiendo al presidente López Obrador un salario universal. Cuando ellos se oponen a bajarse el 50% del presupuesto a los partidos políticos. Así que, amigos, es una incongruencia lo que están haciendo. Ellos se opusieron a los programas sociales del presidente López Obrador, pero hoy dicen que están con el pueblo. Amigos y amigas, ya los conocemos. Son doble moral. Además, una periodista chayotera le pregunta a Mario Delgado que de dónde se sacó eso el presidente de que todos los funcionarios deben de ganar menos que él, que si acaso lo sacó de la Biblia. Vamos a ver qué le responde Mario Delgado. Tiene la palabra la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Gracias, presidenta. Hago uso de la palabra para informarle al Pleno y a la opinión pública que el 28 de abril de 2020 pasado, la diputada Lorena Villavicencio, la diputada Marta Tagle, la diputada Verónica Juárez y una servidora presentamos un primer punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal que otorgue un ingreso mínimo vital para las personas que han perdido sus ingresos por la pandemia. Después, un grupo de más de 120 legisladores de 6 grupos parlamentarios, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, presentamos un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente en ese mismo sentido. Después se presentaron una serie de iniciativas de reformas legales para proponer o garantizar un ingreso mínimo vital. Se han presentado hasta el momento 13 iniciativas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y después de múltiples llamados a que se discuta este tema, la Jucopo acordó crear un grupo de trabajo que a más de 2 meses de esta decisión no se ha conformado. Concluyo, presidenta, informando que el día de hoy haremos llegar una carta de todos los diputados de los grupos parlamentarios del PAN, del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano, pidiéndole al diputado Mario Delgado que ya deje de evitar que se discuta el tema. Compañera diputada, se ha agotado el minuto. Que se concrete la instalación de este grupo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Rojas Hernández. Solo quiero informarles que mañana vamos a pasar al Pleno el dictamen aprobado el día de hoy en la Comisión de Gobernación y un dictamen que tenemos pendiente desde hace mucho tiempo, que es el de remuneraciones. Como ustedes saben, la primera ley que aprobó esta legislatura fue la ley de remuneraciones, conocida como salarios máximos. Esa ley ha tenido distintas modificaciones, pero ha permitido, tiene todavía algunos huecos que han permitido que organismos autónomos se amparen para ganar más que el presidente de la República. La Corte hizo algunas observaciones respecto de esta ley y mañana lo que se estaría aprobando son reformas para subsanar las observaciones que hizo la Corte y tapar todas esas puertas por donde se nos iban y se amparaban los consejeros del INE, los del Instituto Federal de Telecomunicaciones y otros organismos autónomos donde se amparaban para ganar más que el presidente de la República. Entonces mañana va a ser una discusión importante, vamos ya a blindar la ley de salarios máximos para que se cumpla la Constitución y que nadie gane más
que el presidente de la República. Es importante hacerlo ya, porque el año que entra pues es un año, todos sabemos, con muchas complejidades económicas, y tenemos que mantener muy firme la austeridad republicana. Y esta disciplina de que nadie gane más que el presidente de la República debe establecerse ya en toda la administración, en todo el gobierno, incluyendo los organismos autónomos. Entonces, es una buena noticia de que después de 2 años que fue aprobada por primera vez esta ley, ya podamos tener un ordenamiento jurídico blindado contra cualquier tipo de amparos o recursos que permita a funcionarios públicos ponerse por encima del salario presidencial. Es una propuesta que se hizo desde la campaña y que ahora ya se estaría cumpliendo. Y con esto arrancamos también ya las votaciones. Hemos tenido la glosa del informe, el análisis de las distintas políticas. Hoy tuvimos política exterior, pero ya pasamos a votar dictámenes. Entonces, es lo que les queríamos informar. También decirles que mañana va a haber un ensayo con el uso de los teléfonos. Se ha estado capacitando a todos los diputados y las diputadas. Ha habido actualizaciones también del software para incrementar la seguridad, pero sobre todo para incrementar la confianza en los dispositivos, que no va a haber ningún tipo de mal uso de los mismos. Queremos que los diputados utilicen exclusivamente su teléfono para la votación y para la asistencia, que no metan ningún otro tipo de dato personal o de información que ellos pudieran sentirse inseguros. Entonces, mañana va a haber un gran ensayo al inicio de la sesión y después daríamos paso a la sesión regular. Dependiendo de los resultados de ese ensayo, ya en la Junta de Coordinación Política determinaríamos cuándo empezaríamos con las sesiones semipresenciales. Entonces, son 2 anuncios de lo que va a ocurrir mañana. Regresan las votaciones ya de dictámenes, el primero remuneraciones y el segundo tendremos este ensayo. Estoy a sus órdenes por si tienen alguna pregunta. Buenas tardes, Mario. A mí yo todavía sigo sin entender por qué nadie puede ganar más que el presidente. ¿En qué se basan? Él está, es muy asiduo a leer textos de la Biblia. Lo sacó de la Biblia o de alguna ley aquí. ¿Qué? Te escucho, Margarita, sí, te escucho. ¿De dónde saca que nadie puede ganar más que él en la Administración Pública Federal? Pues hay secretarios que trabajan casi igual que él, ahí está Hacienda, Gobernación. Entonces, si no es un poco egoísta poner ese límite. Y también preguntarte en torno a qué opinas del regreso de Ricardo Anaya a la contienda política, pues después de ver estas manifestaciones en contra de lo que se dice coartar la libertad de expresión, que incluso en un tono autoritario, Paco Ignacio pues le dice a Krause que se vaya de México. ¿Él quién es para correr a alguien de su país o sugerirle, aunque sea chiste de mal gusto? Y finalmente, que me platiques pues, en torno a esta sugerencia que hizo el subsecretario de Hacienda al presidente, que ya respondió que no, pues de que contraiga deuda para lo que se necesite, sobre todo en materia de salud. Gracias. Bueno, nadie puede ganar más que el presidente de la República porque así lo establece la Constitución. Está en el artículo 127. Lo que pasa es que por muchos años se ignoró esta disposición constitucional y se argumentaba que no había una ley reglamentaria sobre este artículo. La primera ley, les recuerdo, que aprobó esta legislatura fue precisamente la ley de remuneraciones, una minuta que venía del Senado desde hace varios años. Incluso el efecto que tenía esa minuta es que esta minuta estaba desactualizada, pero lo que queríamos, lo dijimos en aquel tiempo, es que ya se regulara, que se hiciera realidad esta disposición constitucional y no se
ignorara. Sin embargo, la ley era perfectible, se utilizaron por ahí algunas salidas que tenía la ley para ampararse, ir a la Corte, algunos organismos autónomos, algunos funcionarios, para ganar más que el presidente de la República. Entonces, lo que vamos a aprobar mañana son reformas a esta ley, algunas observaciones que hizo la Corte para blindarla y que efectivamente ya nadie gane más que el presidente de la República. Yo creo que el presidente sin duda es el funcionario que más trabaja en la administración pública. Lo vemos todos los días, es el que más temprano inicia, está de gira prácticamente todas las semanas y es quien tiene sin duda el puesto con mayor responsabilidad y complejidad en el servicio público. Por eso tiene lógica que de ahí para abajo se organicen los salarios del resto de la administración. Entonces, ¿por qué? Preguntabas tú, Margarita, porque así lo dispone la Constitución, el artículo 127. Respecto de Anaya, bueno, si quiere participar en política, tiene a salvo sus derechos políticos. Yo creo que si quiere participar en política, va a tener que aclarar en primer término por los cañonazos que recibió por la reforma energética, los cuales denunció Emilio Lozoya. Yo creo que sería un buen regreso para él si empieza por aclarar los cañonazos, cuánto recibió y por qué en la reforma energética. En el tema de la deuda, yo coincido con el presidente de que no hay margen para un mayor endeudamiento en nuestro país. En el paquete económico hemos visto que la depreciación del tipo de cambio, más la caída en el producto, ha hecho que la proporción deuda-PIB, que es comparar el tamaño de la deuda con el tamaño de la economía, esta se incrementó. ¿Por qué? Principalmente dos factores. Por la depreciación del tipo de cambio, el 25% de la deuda está en dólares. Entonces, se aumenta el valor del dólar, debemos más, aunque no hayamos pedido más prestado. Y la otra, si comparas la deuda, el tamaño de la deuda, con el tamaño de la economía, aunque no hayas tomado más deuda, si la economía se hizo más pequeña, entonces esta proporción aumenta. Este es el indicador que siguen mucho las calificadoras. Y ese indicador, el gobierno hizo un gran esfuerzo en el 2019 para que cerrara en el mismo nivel que 2018, en 45 puntos del PIB. Incluso hubo un superávit primario mayor al cierre del 2019 para que se cumpliera que la proporción deuda-PIB no se incrementara, cerrara en 45%. Ahora, al cierre del 2020, esa proporción va a aumentar en casi 10 puntos. De 45 se va a 54.6, una cosa así. Es un aumento que, de darse en una mayor proporción, entonces sí prendería los focos rojos de las calificadoras porque se pondría en duda la sustentabilidad de las finanzas mexicanas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Profundizar las medidas de austeridad, incrementar los niveles de recaudación, que ahí ha hecho un esfuerzo extraordinario el SAT y la Secretaría de Hacienda. Si vemos la caída que hay en la economía, no corresponde a la caída que hay en los ingresos. Es decir, si vemos cómo cayó el producto y cómo cayó en los ingresos, parece que tuvimos una caída del producto mucho menor, por el gran esfuerzo recaudatorio que han hecho las autoridades hacendarias, claro, utilizando también las nuevas facultades que les dimos aquí en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Nosotros vamos a poder contribuir para que el gobierno no se endeude con la extinción de fideicomisos que tendremos aquí en los próximos días, en las próximas semanas. Hay recursos, hay fondos que están atorados en los fideicomisos, que ahorita pueden tener un mejor uso para la atención de la salud de las y los mexicanos, aclarando que los fideicomisos que están dedicados a dar algún tipo de apoyo, esos apoyos no van a desaparecer, pero otros tantos que sí tienen recursos que en estos momentos son más valiosos para otro destino, que es la atención de la salud. Entonces aquí vamos a contribuir para que el gobierno no se endeude con las medidas que va a tomar la Cámara de Diputados. Y la otra, que no nos cansamos de insistir, la reducción del financiamiento a los partidos políticos. Ahí hay 3,000 millones de pesos
que se podrían recortar si aprobamos la reforma constitucional, ahí están en la mesa, yo creo que todos deberíamos de entrarle, porque no se vale pedir cuestiones como la del ingreso básico sin que los partidos le entren. Hay que tener autoridad política teniendo congruencia con lo que se está planteando. Y si las familias mexicanas están haciendo un esfuerzo y si el gobierno está apretándose el cinturón con la austeridad republicana, ¿por qué los partidos no? No pueden quedar exentos de este esfuerzo. Amigos y amigas, como ya escuchamos a Mario Delgado, van a llevar nuevamente la propuesta de que los partidos políticos se bajen el 50%. Vamos a ver qué hace la oposición, vamos a ver qué hace Acción Nacional, porque hoy andan de caudillos, andan de líderes, andan luchando, traen causas sociales a favor del pueblo. Cuando ellos votaron en contra de los programas sociales, cuando ellos no se quieren bajar el presupuesto a los partidos políticos, amigos y amigas, es pura política electoral lo que están haciendo. Aquí van a demostrar si de veras están con el pueblo, que se bajen el 50% del presupuesto a los partidos políticos. Me despido de esta información. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal. Además, comparte la información. Nos vemos en el próximo video.